Bueno, hola, bienvenidos a este webinar, una charla pues en la cual vamos a hablar sobre la evaluación. Va a ser una mirada a la evaluación desde nuestros contextos colombianos. Vamos a realizar un análisis y ciertas propuestas desde nuestra experiencia o desde la experiencia como tal, la experiencia educativa. Primeramente, lo importante sería conversar un poco sobre qué es la evaluación, su fundamento, el carácter esencial de la evaluación, cómo debemos entenderlo, para después empezar a preguntarnos sobre el tipo o la importancia de los contextos en la educación, el contexto evaluativo, porque es importante el contexto y porque este va a determinar muchas veces el carácter de la evaluación. Y por último, vamos a aplicar todo lo dicho a ciertos casos, un estudio, un análisis de unos casos que nos van a ayudar a poner en práctica, poner los conceptos evaluativos ya en la realidad, sobre todo en la realidad colombiana. Entonces, primeramente, lo importante es entender que la evaluación no es o no puede ser un número que indique si el estudiante sabe o no sabe. Sí, entendemos que la evaluación muchas veces puede ser sumativa, pero eso no implica que sea la única manera de determinarlo. Además, no implica que la evaluación sumativa sea simplemente un número que se le da a un estudiante para saber sabe o no sabe, se lo memorizó o no se lo memorizó. Ha sido muy generalizado pues a lo largo de las generaciones, pero el estudio de la pedagogía nos ha mostrado que no puede ser tan simple como eso. Eh, la evaluación tiene muchos tipos, por ejemplo, según el momento. Puede ser inicial, como un diagnóstico, puede ser procesual, como una evaluación formativa que va pues en el proceso para llegar a cumplir una meta, un objetivo. Y por último, una evaluación final que normalmente es sumativa. También podemos hablar de una evaluación formativa y sumativa en el sentido de que se aplica la evaluación a ciertas competencias más que a ciertos conocimientos. Por ejemplo, conocemos que la evaluación tiene que ser una herramienta de formación para determinar si se cumplen unos logros y competencias mínimas, no tanto conocimientos, lo que tenga el estudiante en la cabeza, sino que ya los planes pedagógicos están determinados a partir de competencias, capacidades que el estudiante va adquiriendo. Es un sistema de evaluación bastante integral. Entonces, realmente la evaluación en este sentido no puede quedarse en la frialdad de lo cuantificable. Esto sería pues como primeramente muy resumido el tema de la evaluación como proceso. Entonces, yo creo que podemos empezar a hablar de por qué es importante el contexto en la educación o en la evaluación, mejor dicho. Listo. Hay que entender algo de que pues, va a sonar, digamos, muy clásico de los clásicos memes de filosofía y esas cuestiones o psicología. ¿Qué opina de tal cosa? Depende. En este caso, de la educación, depende, es una palabra que, digamos, debe estar presente siempre, teniendo en cuenta, digamos, los contextos en los que se vaya a educar. Pues uno como una persona que imparte cierta, digamos, tutoría, cierto conocimiento, y también los contextos de la persona que está recibiendo ese conocimiento. Esos contextos varían desde aspectos como problemas de familia que pueden dificultar el aprendizaje, como también puede ser, por ejemplo, no sé, la mala alimentación que juega un papel fundamental en la educación, donde si no hay un buen proceso, digamos una buena dieta, se pueden generar problemas a nivel de los hitos del conocimiento y de ¿cómo es? La capacidad de razonar o la sinapsis que puede generar el cerebro a la falta, digamos, de materia prima, por decirlo así, que el cerebro necesita para funcionar. También hay que tener en cuenta otro contexto u otra situación que viene siendo las comunidades o los lugares, ya que uno no puede, digamos, enseñar con las mismas palabras o en el mismo contexto cosas en Colombia, como puede ser obviamente en Venezuela, pero dentro de los mismos territorios
como por ejemplo Colombia, como un territorio nacional, cambia la situación, cambia el contexto, teniendo en cuenta el hecho de que son, por ejemplo, comunidades indígenas, afros, palenqueros, raizales, personas totalmente, digamos, personas blancas, personas de la mayoría o personas del centro del país. Y esas situaciones tienden a generar que el docente tenga que, digamos, modificar la forma en que plantea su educación, pues su forma, su pedagogía, su forma de enseñar. Creo yo que se debe de trabajar, digamos, muy de la mano el docente con lo que viene siendo, digamos, trabajadores sociales, si usted va a trabajar con comunidades, por ejemplo, si voy a trabajar con la comunidad en Veracatío, sería bueno, digamos, trabajar con lo que vienen siendo trabajadores sociales que hayan trabajado con la comunidad y representantes de la comunidad para que ellos también se sientan representados. Hay que tener en cuenta la comunidad a la hora de plantear el conocimiento para no imponer, porque el llegar a imponer una pedagogía, una forma de enseñar, una forma de pensar, digamos, imponer nuestro pensamiento de hombre blanco, heterosexual, capitalista a una comunidad indígena, va a ser, digamos, algo muy complejo porque va a generar, digamos, una repelencia, por decirlo así, un choque por parte de las personas a las que uno va a impartirles el conocimiento. Entonces, creo yo que esa es la cuestión, que uno debe, digamos, trabajar de mano con la comunidad sin dejar al lado, digamos, los componentes pedagógicos que a uno se le imparten o que uno conoce a lo largo de su carrera. Y es eso, flexibilizar un poco el trabajo, no ser tan psicorrígidos en la parte de la enseñanza para facilitar el conocimiento y facilitar el trabajo de las comunidades y de uno mismo. Creo yo que eso podría ser todo hablando de los contextos. Y si en algún momento, digamos, se me llegó a escapar algo o, digamos, tuve algún error del que ustedes crean que me deben de corregir, me lo pueden hacer saber tranquilamente. Bueno, y a partir de precisamente de lo que nos hablaba Juan Carlos, de que la evaluación tiene que adaptarse también a los contextos y que tiene que ser flexible, podemos poner unos casos concretos que son muy necesarios para la aplicabilidad en la vida cotidiana del docente de todo esto que estamos hablando sobre la evaluación. Y podemos decir, por ejemplo, poniendo un caso que en mi ejercicio docente he podido evidenciar, hay una situación con una estudiante, a esta persona, a esta estudiante, a través de el desarrollo de sus asignaturas, los profesores han podido evidenciar que en ella no se da el conocimiento y no se da la capacidad de adquisición de los temas en la misma velocidad y en el mismo ritmo que se da en sus demás compañeros. Todo esto se ha puesto en consenso, en conocimiento de todos los docentes que hemos decidido con esta compañera y con su acudiente entablar un diálogo para que tomaran conciencia de la necesidad que hay de hacer un acompañamiento psicosocial donde a través de él se pueda detectar si en ella hay alguna dificultad. ¿Para qué? Para precisamente adecuar los procesos evaluativos y garantizar un adecuado proceso formativo. Eh, Ante esta petición por parte de los profes, se ha dado una negativa. Tanto la estudiante como su acudiente ha dicho, no queremos acompañamiento psicosocial, no hay tal problema, no existe dicho problema. Entonces, esto ha imposibilitado precisamente que el proceso de evaluación de esta estudiante se dé de manera correcta, porque los profesores
que no son los profesionales encargados de diagnosticar dicha situación, entonces tratan de seguir al corriente con los demás compañeros y tratan de una u otra manera que ella no se quede atrás, pero sin poder realizar un adecuado acompañamiento. Esto es un caso que se da en el proceso de flexibilizar la evaluación y de que la evaluación no puede ser estandarizada a todos los estudiantes por igual, sino que de manera particular y concreta, por eso hablamos de una evaluación cualitativa. Cada estudiante tiene sus características propias, sus situaciones propias, y el docente debe, precisamente a través de la observación, a través de los procesos de los que nos hablaba Roberto, de una evaluación procesual, precisamente el docente tiene a través de este mecanismo que detectar qué estudiantes, como esta estudiante en la que he puesto el caso, tienen dificultades para ir adaptando precisamente las competencias a sus características especiales. Ahora, también hay que tener en cuenta que el docente y la institución tienen que mirar los obstáculos que se presentan para adecuar estos procesos evaluativos. La negativa de los acudientes, la negativa del estudiante, que imposibilita precisamente continuar como en esa adaptación que le ayude a adquirir conocimiento, pero obviamente respondiendo según su ritmo y su capacidad. Entonces, la evaluación, que es flexible, que es procesual, parte sobre todo de dos componentes. Primero, de la observación y la capacidad de conocimiento que a través de los procesos evaluativos el docente tenga de cada alumno, pero también de la disposición del alumno y de su acudiente para adaptar a través de acompañamiento psicosocial sus necesidades en los procesos de formación y garantizar un proceso estable, integral y un proceso sobre todo que dé frutos y que no sea el resultado por decirlo así, de la compasión de los profes que han decidido en lenguaje coloquial arrastrar a un estudiante, sino que el proceso formativo tiene que adaptarse y garantizar todas estas etapas. Listo. Muy pena, interesante. Roberto, Dime. yo agrego algo ahí, que lo que decía el compañero Heiner en cuanto a lo de, digamos, moldearse, siento yo que debería verse, digamos, un poco como si nosotros los docentes fuéramos, digamos, slime o silicona y nos estuviéramos, digamos, transformando o moldeando para llenar cierto recipiente, porque hay que entender de que cada persona tiene una realidad diferente y cada comunidad, eso va también de la mano con lo de los contextos, cada comunidad tiene una realidad y una cosmovisión diferente de ver las cosas y es moldearnos a esas situaciones para que todo se facilite. Como vemos, este tema de la evaluación no es algo que esté por allá arriba, sino que realmente son casos que pasan todos los días y son más comunes de lo que nosotros pensamos. Y no por eso tenemos que, justamente el error está en excluir, en apartar, y es un error que lamentablemente en Colombia pasa bastante. Por eso es necesario comprender la evaluación, y con eso yo creo que podemos cerrar el conversatorio de hoy. Hicimos un repaso por la evaluación, por la importancia de los contextos, sobre todo en Colombia, y los casos particulares que ilustran o dan una mejor luz a lo que nosotros hemos podido construir a partir de la teoría. Muchas gracias por escuchar, por ver, y hasta luego.